Buenas noches, bienvenidos a todas y a todos. Gracias por estar con cada uno de nosotros en esta noche, para nosotros muy importante. Noé, creo que ya no te escuchamos, ya no supimos qué nos estabas compartiendo. Buenas noches, ¿cómo están? Ahí está, Dejo mi listo, te comida por un escuchamos. lado. Bienvenido. Gracias, Noé, por aceptar la invitación del proyecto a estar en este foro y del licenciado Alejandro Sánchez por acompañarnos, doctor. Eh, para nosotros es un privilegio contar con cada uno de ustedes. Perdón un poco el atraso, pero queríamos dar un tiempecito para que pudieran entrar la mayoría de personas. Contamos en este momento con 20 personas, así que muchísimas gracias. Noé, nos estabas comentando. No, pues para mí es un gusto y un placer, de verdad. Sería, iniciemos de una vez, ya que tenemos el tiempo bastante definido. Quisiera exponer hasta cierto punto el agradecimiento porque necesitamos empoderar a la comunidad LGBT en temas como estos. Actualmente existe una estadística del 100% de la población diversa, casi solamente el 23% está interesada en temas en que afronta la comunidad LGBT. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra comunidad? Esa es una incógnita que les dejo a todos, todas y todes. Doy el espacio, Jonathan, para que podamos iniciar con la agenda, presentar a los invitados, a todas las personas que están acá, pues el tiempo es y éxitos a todos. Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Justamente les estoy presentando en mi pantalla nuestra agenda para el día de hoy. No sé si me pueden ver todos la pantalla. Sí, perfecto. Entonces, pues tenemos programado el ingreso de los participantes a las 9 de la noche. Luego, pues tenemos las palabras de bienvenida, una breve presentación de qué es YOLO e información del foro. Luego, pues tendremos las palabras de presentación de Divergente ONG y él nos va a platicar un poco de qué trata la organización. Luego vamos a presentar a la organización AHF, que nos comparte la licenciada Marlene Negreros. Luego vamos a platicar un poco del resumen de la iniciativa para que todos tengamos un poco claro qué es por qué nos estamos reuniendo esta noche. Vamos a conocer un poco cuáles son los pasos de aprobación de una iniciativa de ley muy a grosso modo en la información que nosotros tenemos y quizá aquí el doctor Alejandro nos vaya a comentar un poquito más. Luego la perspectiva internacional, institucional de Divergente y de YOLO con respecto a las acciones que se están realizando en contra de la comunidad. Y luego pues vamos a conocer la información que el doctor Alejandro Sánchez nos tiene, que es la visión del marco jurídico internacional. Para poder pues dar paso al siguiente punto, pues nos gustaría compartir con ustedes, conocer de qué trata Divergente ONG, cuáles son las acciones primarias que han tenido, y entonces te dejo el tiempo, Noé, para que puedas realizar estas acciones. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Jonathan. La verdad, les comento que esa es una articulación que estamos haciendo con Proyecto YOLO. Estamos, desde el momento que cruzamos cartas, tuvimos nuestra primera reunión. Pues Divergente Diversos ONG nace en el 2019 después del desfile de la diversidad sexual y nace la iniciativa. Yo soy el fundador y director general y ejecutivo de Divergente Diversos ONG en este momento. Nace una incógnita de qué es lo que hacen las organizaciones en ese siglo XXI. Nos damos cuenta que muchas de las organizaciones, todas se dirigen a la parte de lo que es la salud preventiva, pero existen otras organizaciones que tienen otros ejes de acorde a sus intereses y necesidades, y nace la iniciativa de Divergente como una organización que promueve. Iniciamos como un colectivo en el 2019, pero comenzamos a funcionar en el 2020, precisamente en mayo, donde hicimos el primer acercamiento con nuestros diseñadores, en la búsqueda de un grupo de trabajo, y decidimos comenzar a trabajar aspectos tecnológicos, digitales y físicos para las personas de la diversidad sexual, pero Divergente en ese momento comenzó a implementar parte del trabajo que venía haciendo de acuerdo al estudio, que era crear espacios, no solo digitales físicos, sino también llevar
empoderamiento, desarrollo personal, desarrollo profesional, emprendimiento, arte, tecnología, de desarrollo psicosocial. También tenemos en la parte de salud, deporte, y entonces todo eso es Divergente. Nace en el 2020 y actualmente pues somos una ONG con personería jurídica y haciendo ciertos procesos en cambios de junta directiva. Tenemos actualmente una asamblea de 33 personas en la cuales pues estamos haciendo incidencia pública y política, y pues la mayoría creo que saca o un 50% o 40% el equipo de trabajo que tengo dentro de la junta directiva de organización, como la junta directiva de asamblea, la cual tengo jóvenes de 18 años hasta personas de la tercera edad, en la cual estamos involucrados en hacer cambios dentro de nuestra estructura eh, política en Guatemala. Eso es Divergente, así que pues gracias por el espacio, Jonathan. Sigamos en la agenda, gracias. Muchísimas gracias, Noé, por en algún momento resumir un poco de qué tratan las organizaciones. Quizá para nosotros en algún momento se vuelve un tanto complicado el resumir las acciones de una institución en poco tiempo, pero lo tratamos de hacer lo más breve posible y pues presentarles un poco de qué trata YOLO. Pues somos un proyecto que nació hace exactamente un año. Y que la idea de este proyecto es poder aportar a adolescentes y jóvenes, comunidad LGBT y salud mental. Hemos estado trabajando con una especialidad en la prevención del suicidio y su sintomatología previa, como por ejemplo la depresión, ansiedad y trastornos de ataques de pánico. Actualmente YOLO se ejecuta con voluntariado y servicio de honor de personas con alto nivel en conocimientos y experiencias en la ejecución de las actividades programadas. Nuestra visión entonces es ser una institución de apoyo y referencia significativa a la adolescencia y juventud, comunidad LGBT, salud mental y educación para la promoción de la igualdad y los derechos humanos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues creando procesos de formación, actividades públicas, talleres, diplomados y demás que permitan pues convertir a YOLO en una institución de apoyo y referencia. La licenciada Luz María Cruz y mi persona pues somos las personas que en algún momento nos unimos para poder fundar este proyecto y ahora tenemos toda una familia trabajando con nosotros en diferentes organigramas que nos permiten ejecutar procesos. Nuestros 3 pilares de trabajo, como les mencionaba, es la adolescencia y la juventud, la comunidad LGBT y la salud mental. Y trabajamos con adolescencia y juventud, por ejemplo, en temas de orientación sexual, orientación educativa, inteligencias múltiples como herramienta de estudio, problemas conductuales y actitudinales propios de la edad e inserción laboral. En temas de la comunidad no solo damos orientación personalizada a la comunidad, sino abordamos dentro de procesos de formación, talleres, foros como estos, temas como de quién soy, qué es la comunidad LGBT, pensamientos LGBT, algunas prácticas y cómo hacer esas prácticas seguras, autoaceptación, cómo salir del closet y por supuesto temas psicológicos vinculados a la orientación sexual. Dentro del tema de la salud mental abordamos el tema de la tristeza, la ansiedad, el miedo, la depresión, los ataques de pánico, la tendencia suicida y la autoaceptación. Hemos tenido algunas actividades a lo largo de los días y estas son nuestras redes de comunicación. Entonces ahora me complace mucho, voy a dejar de compartir un poco mi pantalla. Me complace mucho presentarles a la licenciada Marleni Negreros de AHF, quien tiene a bien compartirnos a un invitado que ella nos aportó y presentar un poco de la institución. Bienvenida, licenciada. Un gusto tenerla con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Como bien lo dicen, mi nombre es Marleni Negreros. A mí me gusta que me conozcan como por mi nombre, no como que me digan licenciada, sino Marleni. Realmente tengo tiempo ya de venir trabajando la temática de VIH. Nuestra organización se dedica a lo que es trabajar en la prevención del VIH y también coordinar acciones con la comunidad LGTBIQ.
ya que sabemos de que ustedes siempre han sido como que señalados o que son el foco de la infección, pero sabemos que ustedes tienen otras luchas aparte de lo que es la pandemia del VIH. En tal sentido, nosotros como HF estamos en 45 países a nivel mundial y en todos los países siempre estamos trabajando lo que es la atención clínica, lo que es la atención de calidad de prevención, testeo, vinculación. Si ustedes en un momento dado también desean hacerse una prueba de VIH, pueden llegar conmigo, y también si tienen necesidad de ser vinculados, también nosotros damos acompañamiento. Siéntanse en confianza, nosotros somos unas personas que trabajamos la confidencialidad. Sabemos que es el temor que hay de la misma comunidad de que otros compañeros se enteren de que es un diagnóstico VIH, y no, nosotros sí manejamos ese nivel de calidad, de seguridad y de protección hacia la comunidad. Asimismo, también trabajamos el tema de abogacía, donde hacemos incidencia política en temas de donde realmente se están siendo afectados y vulnerados los derechos de las personas viviendo con VIH, y también acompañamos y apoyamos a la comunidad porque sabemos que la agenda de ellos es tan importante y tan especial que realmente son ellos los que tienen que empujarla. Entonces, por esa razón, yo agradezco la invitación de Noé. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Saben que yo los admiro y los respeto mucho. Sé que la lucha que tienen es incansable y que realmente tenemos que continuar trabajando en la temática. En este sentido, también tengo el gusto de presentar al doctor Alejandro Sánchez. Es una persona admirable, de mucho respeto, que yo admiro y quiero mucho, y que siempre está anuente a colaborar con nosotros cuando queremos hacer análisis importantes en temáticas que realmente vemos que está haciendo la población vulnerable. Y en tal sentido quiero presentar, voy a leer una pequeña... un resumen del doctor Alejandro Sánchez. Él en su momento ha sido juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como consultor nacional e internacional de pro bono en casos de derechos humanos, en temas de igualdad de género, pueblos indígenas, derechos de las personas con discapacidad, desaparición forzada, la libertad de expresión y sobre todo en el acceso a la salud. Entonces, por esta razón, hoy cuando Noé me hizo la invitación, inmediatamente pensé en él porque es una persona que colabora y que realmente también ha visto la lucha de la comunidad y no tiene prejuicios, no es una persona que realmente tiene un aspecto cuadrado de los conceptos de la conducta humana. Al contrario, es una persona con una amplitud súper amplia sobre el contexto y el comportamiento humano, y realmente por eso mismo hoy lo invité, porque él ve el análisis jurídico no solo desde la perspectiva de un hombre y mujer, sino realmente lo ve como personas que somos. Entonces, bienvenido, doctor Alejandro Sánchez, y lo dejamos en uso la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Lo primero que quería hacer era agradecer la invitación y decirles que hay una cuestión básica, fundamental en todas estas discusiones, que es la discusión de igualdad. Y quizás parece muy básica, pero es fundamental entender que la lucha que ustedes hacen es una lucha para la igualdad de todas las personas y en consecuencia, en el sentido negativo, de la no discriminación en el contexto nacional, ¿verdad? Ese es el primer tema que quería abordar porque pienso que esta noción de igualdad viene naturalmente de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Porque hay una dignidad esencial de todas las personas frente a la cual es incompatible que o un grupo determinado piense que es superior a otro o conduzca a tratarlo de una manera diferente que a la otra, ¿verdad? O en este caso, claramente tomando acciones que van en contra de la identidad de la persona. Ese es el primer planteo que quería hacerles a ustedes. Decirles también que esta discusión es una discusión que ha atravesado el mundo, ¿verdad? Y curiosamente, cuando uno ve el marco normativo internacional, uno se percata de varias cosas.
Primero que Guatemala, digamos, ha tenido una postura como Estado que ha variado a través del tiempo. Digamos, en 2008 en la OEA adoptó una resolución sobre el derecho de las personas LGBTIQA, pero luego vemos que presentan una iniciativa que niega esa declaración, ¿verdad? Por otra parte, y también importante, quizás la más importante de todas, resaltar que en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la opinión consultiva 24, que precisamente aborda toda esta problemática, porque eh, creo que es uno de los temas más difíciles de ver, es romper este esquema. Algunos le dicen binario, pero yo pienso que es maniqueísta, ¿verdad? De pensar que los seres humanos solo somos hombre o mujer, es la postura, digamos, tradicional. Y fue el gobierno de Costa Rica quien solicitó la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre identidad de género, igualdad y no discriminación respecto a las personas de la diversidad. Esto es importante decirlo porque es una lucha que ya se dio, ya se discutió y que hay un fallo internacional que respalda esta postura respecto a igualdad y no discriminación. La otra cuestión que a mí me parece fundamental, bueno, yo sé que es viernes y voy a tratar de no complicarlo, es que hay un conjunto de normativa Doctor, internacional. Sí, mil disculpas por la interrupción. Solo me sí, gustaría que antes de que usted nos instruyera en toda la información que nos está compartiendo, que considero muy importante y muy óptima para el proceso que estamos llevando, me gustaría dar pinceladas de lo que trata la iniciativa, porque ok, sabemos que algunas personas no conocen el proceso de la ok, iniciativa y no con todo saben qué es gusto. lo que está pasando. Entonces, quizá podemos empezar dialogando un poco de qué es lo que está, de qué estamos hablando, de cuál es la iniciativa y quizá podemos iniciar por esa parte. Con todo gusto. Bueno, lo que encontramos es que, y voy a explicar también un poco la lógica de las iniciativas de ley en el Congreso. Lo que hemos observado eh, durante ciertos momentos es la presentación de iniciativas que tienen un fin de carácter electoral. Y esto no es jurídico, esto es político, ¿verdad? Esta iniciativa 5940 fue presentado por el bloque de diputados claramente oficialista, ¿verdad? Entre ellos está el actual presidente del Congreso y también entre ellos está la que va a ser la futura presidenta del Congreso de la República. Este es un detalle de contexto que es importante tener en cuenta porque a veces no solo es qué, sino el quién, ¿verdad? Y esto quiere decir, en mi opinión, que hay, digamos, una postura oficial respecto a estos temas. Es una postura un poco común en la sociedad guatemalteca, ¿verdad? De decir algo y ir algo diferente, porque muchos de los que están ahí firmando, pues lo firman como un ejercicio político, aunque en su vida real ellos vivan condiciones diferentes, que es una de las cuestiones también importantes, pero eh, como en la política no hay casualidades, ¿verdad? Hay que entender que lo que busca esta iniciativa en términos generales es modificar la ley de la protección integral de la niñez y la adolescencia, en particular su artículo 14, que se refiere a la identidad de los niños y niñas, adolescentes, ¿verdad? Y sustituyéndola por un texto que es un texto verdaderamente, eh, yo diría que paradójico, ¿verdad? Porque dice en su párrafo final que el Estado deberá prestar la asistencia y protección adecuada en todos aquellos casos en los que las personas sean privadas ilegalmente de algunos de los elementos que constituyen su identidad.
Esta es una terminología que se utiliza para utilizar esta postura, digamos, que realmente no tiene fundamento científico, de un binarismo que no existe en la naturaleza, porque quizás, y por eso me refería a, al carácter paradójico de la propuesta legal, y es que en la naturaleza, en todos los seres, no hay solo dos sexos. Ese es el tema principal. Pero la postura que asume esta iniciativa al tratar de modificar el artículo 14 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia es tratar de introducir un binarismo que es hasta ridículo, porque si uno ve el primer párrafo de esta modificación, dice que no se vea vulnerada su identidad según su género sexual. Es curiosa la expresión, ¿verdad? Al nacer. Y bueno, este es un tema muy curioso porque también a través de la vida los seres vivos cambian de sexo. Y eso se ve en muchas especies, ¿verdad? O sea, no hay ningún respaldo biológico, para ser exactos, respaldo biológico para que haya una afirmación a que esa identidad va a ser conforme, entre comillas, el género al nacer, ¿verdad? Ese es el principal punto. Creo que desde la ciencia no se podría sostener lo que dice esa reforma propuesta al artículo 14 de la ley PINA, y es, digamos, una expresión también de algo que es una realidad en Guatemala, que es como el aumento de la ignorancia de quienes hacen representación política, y no digo de todos, ¿verdad?, sino que de quienes respaldan este tipo de iniciativas. Gracias. Hay un tema particular que es también estadísticamente, pues parece menor, pero hay una recurrencia permanente, que es el caso de los intersexuales, ¿verdad? Es un caso muy particular. Yo siempre expreso las dificultades de identidad, que creo que es uno de los casos más complejos, ¿verdad? Porque ¿cuál de las dos manifestaciones puede prevalecer? Es una pregunta. Y hay otra pregunta también en el caso de los intersexuales, es la decisión de no escoger ni una ni otra. Y es también, creo que es el mejor ejemplo de por qué la afirmación que trata de introducir esta iniciativa 5940 no tiene ningún fundamento científico para poder afirmar. Y perdónenme que me vaya al lado de la biología, ¿verdad? Está re bien. Y me gustaría como ir adicionando un poco dentro del proceso de diálogo desde el mismo nombre de la ley. Dice Ley para garantizar la protección integral de la niñez y la adolescencia contra los trastornos de identidad de género. O sea, desde su nombre estamos hablando de una aberración en contra de la ciencia, porque justamente dentro del proceso de diálogo vemos que los trastornos de las personas trans, pues ya salieron del DSM-5, que es el manual de trastornos mentales que utilizan los psiquiatras, y entonces desde esa parte, pues ya iniciamos con una falta al tema científico, como usted bien lo menciona, doctor. Noé tiene la mano levantada, no sé si quiere agregar algo. Sí, gracias. Les comento también, es bien importante que debemos, doctor, gracias por sus aportes y para todos los que están sumados en esta noche. El año pasado salió una iniciativa, la que fue la 5272. El año pasado hubieron manifestaciones en contra de esta, sobre la ley de la protección a la integridad de la familia, la integridad y la protección a la familia. Se propuso a través de una bancada, luego se deja establecido por situaciones de pandemia, se emite un amparo y se detiene. No se da lugar en el Congreso. Luego, en el 2021, nace la política 45-2021 con las mismas bases que tiene, pero es implementada a través del presidente.
Esta vez nace la 5940 con una, o como es una forma, siento yo no, sino así se ve y creo que así está. Como Divergente, nosotros este año estuvimos en mesa técnica con con algunas entidades de gobierno, con el diputado Aldo Dávila y otras personas agregadas, organizaciones civiles, donde hicimos un análisis sobre estas iniciativas anteriores. Estuvimos estableciendo, hicimos ruedas de prensa, estuvimos hablando que no era necesario esta ley. Al final se aprobó, pero lo que aquí preocupa mucho es por qué la comunidad LGBT no tiene eh, ideas sobre lo que está promoviendo la iniciativa 5940. Esa es una iniciativa propiamente excluista y sobre todo vulnera los derechos humanos de la comunidad LGBT. Quiere decir, y tal vez el doctor nos pueda dar sus análisis, pero como organizaciones que velamos por los derechos humanos de la comunidad LGBT, pueblos originarios, sociedad civil en general, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa en sí? ¿Cómo nos va a afectar? Desde el punto de vista como de los análisis internos como Divergente, esta iniciativa de ley lo que va a hacer es prohibir que podamos expresarnos libremente en nuestra orientación sexual y sobre todo que a través de las entidades de Mineduc y todas otras, este tipo de ideas se prohíban y se cierren por completo y que las personas que literalmente quieran promoverlo sean hasta cierto punto sometidas a prisión y otras sometidas a terapias de conversión. O sea, esa es la idea que maneja esa iniciativa 5940. Entonces, creo que hasta cierto punto mi interrupción o mis aportes son qué es lo que literalmente necesitamos que la población, o sobre todo los jóvenes que están hoy acá, que son mucho más jóvenes que nosotros, sepan y se empoderen y sobre todo las personas en el caso Divergente tomamos mucho también a las personas de la diversidad sexual de la tercera edad. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Verdad? El doctor Alejandro, igual Jonathan, ¿qué pasa con todas estas personas de la diversidad? O entonces, ¿qué va a pasar? ¿Será Claro. que las personas de la diversidad no tienen interés? Dos, ¿será que no tienen acceso a la... O simple y sencillamente es un tema que está engavetado? Esos son solamente mis aportes. Definitivamente es bastante complicado el que la información llegue a nuestras poblaciones y muchísimo más que la comunidad se involucre a raíz de cuántos años que hemos tenido de estar luchando contra nosotros mismos para poder autoidentificarnos como personas LGBT y ahora pues tener que representar a una comunidad en general a nivel país, considero que es algo bastante complicado de realizar y que en algún momento como personas LGBT es una lucha interna en la que vivimos. Doctor, quisiéramos continuar con el proceso que usted nos estaba explicando. Perdón por interrumpir, quizás No, solo no hay queríamos pena. abordar un poco desde la parte de las comunidades cómo a nosotros nos alerta esta iniciativa y definitivamente vulnera el derecho a la educación integral en sexualidad, ¿verdad? Perdón, continúe con Sí, su explicación, por favor. sí. Yo creo que hay una pregunta que lanza Noé que es interesante, ¿verdad? Es, primero, entender qué es lo que está pasando y es efectivamente una acción más dentro de un conjunto eh, ¿Será que soy yo? Bueno, ¿me escuchan? Creo que se le cayó la señal al doctor. Le vamos a dar unos momentitos. Ah, ay, yo creo que ya regresó. Doctor, ¿nos eh, escucha? sí, yo los escuchaba, no me escuchaban, ¿verdad? No, creo que se cayó Ah, la ok, señal, pero ahora le ok, escuchamos. perdón. Les decía que Noé lanzó un par de preguntas, ¿verdad? Y también hizo una contextualización importante, y es que en este caso de la 5940, es una más en una tríada de temas que uno ve repetirse. Es, entre comillas, pro familia, entre comillas, no al aborto y entre comillas, no a la diversidad sexual. Esa es como la tríada que uno ve pasar ahí, ¿verdad? Y hace la pregunta dentro de esa contextualización, ¿qué hacer, verdad? Porque creo que ustedes decidieron reunirse un viernes en la noche para preguntarse
Bueno, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Si sabemos que esta ley es, bueno, esta iniciativa de ley es notoriamente eh, pues científica o anticientífica, como quisieran decirle, y está vulnerando el derecho de la igualdad y la no discriminación de las personas LGBTIQA, ¿verdad? Y lo digo y voy a separarlo en varias partes. Ahora voy a introducir nuevamente los elementos de la política. Vamos a un momento de campaña política. Todo el 2022, vamos a ver la elección de candidatos a diputados, candidatos a presidente, y vamos a ver, digamos, se va a arreciar los temas estos, porque estos temas son temas que atraen a un cierto tipo de votantes, ¿verdad? Uno debe entenderlo en esa lógica. Y yo pues haría las acciones posibles en varios estamentos. El número uno, creo que es importante que la comunidad Se volvió a ir. Gracias, Hugo. Sí, definitivamente creo que es la señal. Vamos a darle un momentito y en lo que el doctor Alejandro regresa y nos sigue comentando, pues para nosotros como proyecto es bastante importante hacer notar el cómo bajo de agua han logrado pues pasar procesos de la iniciativa. Quizá para las personas que no conocen un poco el proceso de las iniciativas, hay toda una burocracia para poder pasar los diferentes niveles del proceso de aceptación y aprobación, como nos lo mencionaba el doctor. Dentro de los primeros pasos, pues está el tema de la redacción. Encontré un documento muy interesante que le voy a compartir a Noé para que les haga llegar al equipo de Divergente y ya se lo vamos a compartir al equipo de YOLU, donde narra detalladamente cuáles son los pasos y qué características tiene que tener una iniciativa de ley. Dentro de esas características, pues podemos encontrar, yo creo que ya regresó el doctor, dentro de esas características... Perdonen, yo tengo dificultades de internet. No tenga pena, pasa. Continúe. Y creo que me quedé en la parte de qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces yo lo separaría en varias partes. Creo que hay bueno, todos los seres humanos somos entes políticos, ¿verdad? Yo pienso que la comunidad tiene que hacer un ejercicio político acercándose a los diputados que nos representan, ¿verdad? Dentro de estos 160 diputados, yo encuentro que pueden haber un grupo de ellos, quizás entre 10 y 20, que tienen cercanía con estos temas y que es importante dirigirse a ellos pidiendo su acción, presentando las peticiones, expresando la inconformidad, diciendo que hay una oposición a la iniciativa por su carácter anticientífico y por las vulneraciones a los derechos humanos que representa su sola presentación, ¿verdad? Este es un primer nivel de trabajo. Hay un segundo nivel, que es el nivel jurídico. Yo pensaría que es bueno acercarse también al Procurador de los Derechos Humanos, porque tiene una facultad de poder presentar acciones constitucionales contra las leyes, si en dado caso fuera aprobada esta iniciativa. Y hay un tercer nivel, que es un nivel siempre importante de tener en cuenta, que se puede iniciarse desde ya, que es comunicar al relator especial de la diversidad qué es lo que está pasando. No sé, me imagino que ustedes lo conocen. Víctor Madrigal es un chico de larga trayectoria en materia de derechos humanos y está totalmente involucrado con la defensa de estos temas y sería bueno enviarle una comunicación expresando la preocupación por la aparición de esta iniciativa, ¿verdad? Es un tema para mí
central de estrategia, esto es pura incidencia política o abogacía, como se llama en inglés, ¿verdad? Es que ustedes piensen que esas acciones deban prepararse en forma simultánea, porque una iniciativa de ley está más una amenaza en ciernes, ¿verdad? No está concretándose, solo está expresando la voluntad de un sector político respecto de un tema. Entonces creo que estas acciones que les propongo en los tres niveles, ¿verdad? En el nivel del ejercicio de la acción política en la relación con los diputados y diputadas, es uno. El otro que es indudable es la preparación eventual de acciones constitucionales en contra de la eventual aprobación de la iniciativa. Y el tercero es el ámbito internacional, que es la comunicación al relator de este tema. Estas serían las tres cosas que yo sugeriría, porque esa fue la pregunta de Noé. Bueno, esta es la situación de la ley, ¿ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y creo que solo quisiera dejárselos planteado como posibilidades de acción para que se ataque, ¿verdad? Voy a hacer una nota final sobre la iniciativa. Si ustedes se dan cuenta, en el último artículo de esa iniciativa, precisamente dice que está prohibida la difusión de materiales impresos o digitales referentes a la ideología de género. Es una expresión graciosísima, porque rompe con la definición de la Real Academia Española, ¿verdad? Y habla también de ahí está, perfecto. Vayamos, precisamente es el 6. Vamos al final, el Ministerio de Educación, ¿sí? Ok. Al final, vamos hasta el final. Correcto. Que directamente dice, por ahí, directamente promueva o muestre desviaciones de la identidad de sexo de nacimiento, reasignación de género, aborto y variación de la identidad sexual, entre comillas, natural, ¿verdad? Yo a veces cuando leo estas cosas, esa expresión tan divertida que es oxímoron, cuando uno dice en una misma frase dos cosas que se contradicen, ¿verdad? Ese es uno de estos ejemplos, ¿verdad? Es terriblemente patético encontrar que en un texto que se propone legal hayan contradicciones en la misma frase en la que se está proponiendo, y este es el caso, ¿verdad? No hay identidad de sexo de nacimiento, no hay reasignación de género, no es algo que se asigna a A o B, ¿verdad? Y tampoco hay variación de la identidad sexual natural porque está variando constantemente, ¿verdad? Y es uno de los temas, bueno, que tiene respaldo científico desde la biología y que conllevan ahí un contenido imposible, ¿verdad? Así que yo diría que esto es en términos generales lo que se puede hacer. Les voy a decir que toda la normativa internacional respalda la posición de oponerse a la ley. La normativa internacional, para ponerlo en dos platos, lo que propone es la igualdad de todas las personas y en consecuencia la no discriminación, y hay un reconocimiento específico tanto a nivel de la Organización de Estados Americanos como de la ONU respecto a los derechos del colectivo LGBTI. Así que esto sería un poco como para redondearlo y no cansarlos tantos con la terminología jurídica, y si a ustedes les parece bien, lo dejamos abierto a preguntas para poder avanzar con el tiempo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Consideramos que justamente abarcamos la parte general. Noé tiene levantada la mano, pero antes de darle la oportunidad para hablar, me gustaría mencionar que estamos interesados en crear un segundo foro en donde el doctor pues pueda continuar ampliándonos la información y podamos tener un poco más de diálogo y conversación con respecto a los términos que en algún momento se utilizan y cómo afecta directamente o indirectamente a la comunidad. Noé, te brindo el espacio y abro el espacio también para si alguien tiene alguna duda o comentario que nos quiera ir agregando,
lo puede hacer por medio del chat o levantando la mano. Noé. Gracias. Creo que me gustaría mucho escuchar las posturas tanto de Tato, Carlos García, Jonathan Agustín, Brency Castro, Eduardo Monroy, Joshua Santos, Betsy Linares, Oscar Reiner, Cristi Guancín, Rubén, Brian, Luis Fer, Hugo, Herbert, Diego, Alejandra, Marlene, Cristina, Natalie, Marco Vinicio, Otto Vinicio Cabrera, Oscar, con respecto a estos temas, pero quisiera tal vez yo enmarcar algo, doctor Alejandro. Nosotros que somos directores de organizaciones y que estamos trabajando, sabemos cuáles son nuestros ejes de trabajo, sabemos que trabajamos bajo la Defensoría de los Derechos Humanos, sabemos que se vulneran los derechos. Mi gran duda, no duda tal vez, ¿cómo podría explicarle? La forma tan errónea de utilizar la ley Pina a favor de esa 5940. Es que quiero que tal vez todos ustedes entendamos de que cada quien utiliza la ley de acorde a dice que la ley se interpreta de acorde a la percepción y al interés. Algunos especialistas en el tema o algunas personas que quieren utilizarlo, pero en términos de derechos humanos, la ley Pina únicamente fue creada con el simple hecho de resguardar todo aquel proceso donde el niño, niña, adolescente ha tenido problemas con papás o contextos familiares como drogadicción, alcoholismo, abuso sexual, analfabetismo. Entonces, el uso de esta ley, la ley Pina, en esa 5940, creo que nos deja como la alerta en el sentido que están utilizando la ley de una manera errónea. Pero lo que el doctor decía, en el artículo 6 ellos establecen que la forma en cómo van a establecer la comunicación de esta información quiere decir que ellos van a pasar por un filtro de información todas aquellas situaciones que literalmente estén, si algún docente de la comunidad LGBT tiende a orientar al joven en su propia decisión, etcétera, etcétera, lo van a callar en su momento, porque así lo establece, dice acá, que van a calificar, van a clasificar y van a supervisar toda la información, todo tipo de programa o material que sea puesto en conocimiento de los niños y adolescentes. Ojo con esto. Entonces, quiere decir que están callando literalmente a la comunidad diversa en temas, sobre todo de reproducción, de orientación sexual, educación sexual integral. Muy interesante y debemos de tener el oído bien abierto y sobre todo los ojos bien abiertos de que esta iniciativa literalmente nos está a nosotros callando y nos está excluyendo por completo. Entonces, la pregunta que lanzaría yo, tal vez Jonathan y doctor Alejandro y licenciada Marlene, quienes son los doctores en esa situación, es ¿qué tan necesario es que las acciones de las organizaciones civiles y de la diversidad sexual inicien, por ejemplo, realizando un amparo, haciendo una campaña de medios, haciendo una rueda de prensa? Pero más que todo eso, ¿cuál sería la ruta de denuncia, verdad, correcta para evitar este tipo de situaciones? Esa es una pregunta capciosa que yo lanzo porque necesito que todos ustedes pues nos aporten también sus conocimientos, ¿verdad? Puede ser que el contexto de otra persona sea diferente a la nuestra, pero creo que los que estamos dirigiendo organizaciones nos vemos muy preocupados en ese tema y pues es necesario establecer una ruta de denuncia, una campaña de medios, una rueda de prensa sobre la cual establecer aspectos puntuales de los cuales se están vulnerando estos derechos. Solamente gracias. Muchas gracias. Un poco más adelante vamos a dar el tiempo para que nos puedan aportar en esta respuesta. Vi 2 manos levantadas y me gustaría saber quiénes eran porque ya las perdí. Creo que era Marco Vinicio y creo Rainer pidió que tenía levantada la mano.
Muy bien. Les damos el tiempo así brevemente porque ya no nos queda mucho tiempo en la sala, pero para que podamos pues brindar nuestra opinión. Y en lo que ellos van abriendo sus micrófonos, voy a leer un poco el mensaje que nos colocan. Nos ponen, quizá también tiene que ver con cómo nos vamos a organizar desde nuestros espacios para denunciar esto que dices, Noé. Muchas gracias, Betsy. Definitivamente es muy importante la organización en equipos y por supuesto que este foro abre el espacio de discusión y este no es el único espacio en el que vamos a estar. Marco Vinicio, por favor. Ok, muy buenas noches, Marco Vinicio, muchas gracias por la invitación. Yo solo quiero hacer un breve comentario. Créanme que estos espacios son los que precisamente debemos de estar compartiendo con la comunidad. Hay mucho desconocimiento de la ley. Guatemala, el doctor no me va a dejar mentir, es signataria de varios convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Yo creo que el marco conceptual para poder colocar algún amparo va a ser siempre la Constitución de la República y a través del artículo 46 que habla de la preeminencia del derecho internacional, comunidad LGBTIQ y más está considerada como categoría protegida. En el marco nacional existe un plan de desarrollo nacional, nuestra Guatemala CATUM 2032, donde se habla específicamente de población de la diversidad sexual. La Ley de Desarrollo Social en su artículo 8 habla de grupos de especial atención. Y creo que yo no quiero volver a repetir lo que han dicho los demás compañeros, pero esta iniciativa de ley ya se ha presentado en otros escenarios por otros grupos. Yo creo que una forma de poder contrarrestar es empoderando a nuestra comunidad para que no fácilmente venga alguien e intente meternos el dedo en la boca, porque no somos ciudadanos de segunda categoría. Únicamente, gracias. Excelente aporte, muchas gracias Marco Vinicio, muy interesante. Betsy nos amplía un poco su comentario indicándonos que él menciona o se refiere más a las alianzas que se pueden hacer con otras organizaciones y colectivos. Es muy importante, quizá en algún momento como comunidad tendemos a dispersarnos y a ir cada quien desde nuestro rumbo y era parte de lo que platicábamos con Noé, pero consideramos muy importante ese aporte, Betsy, muchas gracias. Diego nos dice que dentro de lo más importante que considera que la comunidad de esos de tener los fundamentos para poder defendernos a la hora que quieran violar o destruir nuestros derechos como seres humanos, ya que lo somos. Por supuesto, es muy importante el marco jurídico. Betsy nos dice que está súper de acuerdo con Marco en empoderarnos en materia de leyes. También es importante para defender los derechos. Quizá podríamos en algún momento generar algún proceso de capacitación en marcos jurídicos, algún proceso de orientadores legales que nos permitan tener un contexto en función del tema legal y que nos respalde. Bren, si tenías la mano levantada, te doy el uso de la palabra. Sí, con el tema legal, que decían de qué manera nos podríamos apoyar y fundamentar, con lo que decía, no recuerdo quién fue el que habló, pero mencionaba varias leyes y al menos sí serían amparos y denuncias que por lo general acá en Guatemala son casi que improcedentes porque no se le toma el valor a la comunidad como lo debe ser, o sea, como dijo él, no somos o no son personas de segunda categoría, pero acá ni siquiera son consideradas personas, o sea, son consideradas, como ahí mismo lo dijeron, personas que tienen déficits y etcétera, etcétera, cosas que son una total mentira y caen en la total ignorancia, ¿verdad? Agotando los recursos nacionales, según yo, medio estudiante de Derecho, sé que ya agotando eso, lo que procede es una denuncia entre la Asamblea, que es la Asamblea la que ve que es el primer filtro para que la denuncia llegue a la Corte y la Corte es la que determina si es procedente o no y ya empieza el juicio contra la nación prácticamente, que por lo general si no estoy mal, hubieron 2 casos a nivel internacional. Guatemala es uno de los que tiene convenios firmados con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces sí sería lo más procedente, pero siempre van a pedir como requisito que primero se agoten los recursos nacionales.
Muchas gracias, Brency. Justamente bueno, en la actualidad está en lectura dentro de la Comisión de Derechos Humanos la iniciativa de ley, el cual tiene que dar su visto bueno, y dentro de la Comisión de Educación. Doctor Alejandro. Sí, brevemente para reiterar que la primera línea de acción que yo les he sugerido es la acción política. O sea, en este momento la iniciativa es una tentativa de ley, no es una ley aún. Y como ya lo indicaba, hay 3 comisiones que en este momento tienen pendiente el dictamen, derechos humanos, que con la composición actual, yo diría que creo que un par de diputados se salvan ahí, pero el resto es un oficialista, ¿verdad? La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología está encabezada por don Lucrecia Palomo, ¿verdad? Que tampoco creo que tenga mayor posibilidad, y la de Gobernación. Que también está dentro de las personas que redactaron la iniciativa, entonces. Sí, y por eso lo que yo les sugerí, que la acción política esté dirigida a los diputados que han dado su respaldo a la comunidad. Esto es como un primer nivel, ¿verdad? Un primer nivel de trabajo, porque y también dije que durante el próximo año 2022 se va a reciar la campaña política, las modificaciones de la ley electoral y de partidos políticos adelantaron un año el proceso eleccionario, y entonces el próximo año estamos ya en un proceso velado de campaña política. Y entender la naturaleza de estos temas, o sea, los 3 temas, entre comillas, pro familia, entre comillas, contra el aborto, entre comillas, contra la diversidad, son temas que se utilizan para hacerse publicidad. Entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son las acciones en las que logramos el objetivo, pero que no les sirve a ellos para ganar publicidad de los temas, ¿verdad? En doble sentido. Y sugerí también, digamos, un acercamiento que me parece importante. Bueno, Jordán todavía está como procurador hasta agosto del otro año. Y él tiene otras posibilidades. Yo realmente, voy a ser franco con ustedes, veo que un amparo tendría pocas posibilidades de avanzar en este momento. O sea, no lo veo como algo probable. La composición de la Corte, digamos, cambió. La Corte de Constitucionalidad actual es muchísimo más conservadora que la anterior y hay pocas probabilidades. Y el tercer grupo de acciones que les sugerí es la comunicación al relator, a Víctor Madrigal, para hacerles saber de esta amenaza en ciernes que estamos viendo a través de la iniciativa y que no es única, es parte de un conjunto de acciones que no he relatado al inicio, ¿verdad? Esto es lo que yo les sugeriría como posibilidades, y bueno, la coordinación que todas las ONGs puedan tener al respecto va a ser importante. Y alguien mencionó algo de la posibilidad de hacer un poco de educación legal y ver los fallos internacionales que hay. Se puede trabajar también, pero yo siempre digo algo, conforme la naturaleza de los problemas son las acciones que emprendemos. Y este es un problema de naturaleza política. Y a pesar de que yo soy abogado, yo aquí voy a dejar mi profesión y voy a ser realista. Si esto es un problema de naturaleza política, nuestras acciones principales en este momento deben ser políticas. Si eventualmente llegara a ser ley, entonces iniciaremos acciones jurídicas, ¿verdad? Pero por ahora ese campo principal de acción es el campo de acción política, y en el que todos y cada uno de ustedes tiene un papel que jugar. Yo siempre digo algo que me parece que es connatural a la democracia, pero en Guatemala lo vemos muy lejano, y es todos deberíamos de tener un diputado que sentimos que nos representa. En mi caso es Aldo. Yo pienso que Aldo representa el bien, la búsqueda del bien para el país. Él es uno de los diputados a quienes se podría recurrir y estar, digamos, monitoreando qué es lo que pasa, porque cuando uno ve el proceso legislativo y ve que una iniciativa va a 3 comisiones,
casi está anunciado que el dictamen que se emita sobre esa iniciativa de ley va a tomar un buen tiempo. Eso no va a ser pronto que va a darse. En lo que resta del año, lo que es el tema principal, es presupuesto y su distribución. Ya ellos asignaron nueva junta directiva y habrá que esperar el 14 de enero del próximo año para conocer la composición de las comisiones legislativas, que son las que van a seguir conociendo el proceso del dictamen. Y perdón por hablar mucho, pero tengo el mal de ser abogado. Excelente, nos sirve muchísimo conocer la naturaleza. Definitivamente sabemos que este año no pasa a primera lectura en el pleno, y eso es muy importante de reconocer. Y el aporte de la fecha del cambio de comisiones también es muy importante que lo sepamos. Entonces, muchas gracias por esta información. No sé si alguien más tiene alguna duda o algún aporte antes de que continuemos. Marlene. Bueno, como aporte sería también importante, como dicen ustedes, ¿qué están haciendo las organizaciones? Es importante que conozcan lo que está pasando, pero que no lo vean de una forma que ven que cada quien lleva una bandera, sino que sea una unificación sobre los esfuerzos que se están realizando en tal sentido. Y cuando, por ejemplo, los aborden, puedan venir y decir, esto está pasando con esta norma, esto es lo que va a afectar con esta norma, y no solamente decir, porque he visto que muchos hablan la 5940 nos está violentando, pero ¿qué contiene la 5940? ¿De qué habla la 5940? Entonces, ¿qué artículos son los que están afectando más en la 5940? Entonces, como no es que ha venido una trayectoria donde ha venido analizando todas aquellas iniciativas de ley que han venido afectando a la comunidad, de tal manera tienen que estar todos enterados y empapados de lo que se está hablando. Y no solamente hablar sobre iniciativa de ley 5940, sino qué contiene, conocerla, manejarla en tal sentido. Y respecto a las recomendaciones que da el doctor Alejandro, sí, efectivamente, para que se interpongan los recursos de amparo o los recursos de inconstitucionalidad, primero tenemos que entender que tiene que nacer la vida jurídica. Si no, no se puede interponer ningún recurso. Eso tenemos que tener claro. Y considero que sí sería pertinente hacerle de conocimiento al delegado de lo que es la comunidad LGTBIQ, al comisionado Víctor Madrigal, sobre la situación que está pasando y ponerle en el contexto de lo que está pasando en Guatemala. Creo que es una de las alternativas bastante importantes, y también ahí sí, como dicen, me adhiero a lo que dice el doctor, que buscar ya esas alianzas, esa incidencia con los diputados que realmente sí apoyan, respaldan todo el tema de la comunidad, que sí es vital. Pero no entendamos que no tenemos que ir, es que HF va a ir y yo soy el que va a ir pionero va a llevar la bandera. No. Aquí es un tema que afecta a todos y que somos un mismo bloque, y ese mismo bloque tiene que venir y empujar todos los procesos y ver en qué son prácticamente expertos cada quien. Yo soy experto para poder trasladar la información, yo soy experto para hacer un análisis, pero que conozcan, que manejen y que dejen las banderas. Dejen las banderas y que se puedan unificar, si no, no se va a poder empujar ningún proceso. Muchísimas gracias. Qué importante el tema de la unificación para nosotros como comunidad. Quizá en algún momento sí se torna un poco complicado el tema de unificar banderas. En algún momento lo hemos intentado y se han dispersado un poco más, pero estamos buscando de la mejor manera cómo lograr pues mezclar o involucrarnos entre todos. Marco Vinicio tiene levantada la mano. Así muy brevemente, por favor. No hablar tanto, pero igual es algo importante. En cuanto a las instancias, si va a ser por medio de un amparo, si va a ser por medio de cualquier tipo de documento, quiero comentarles que en el tema de pueblos indígenas es algo similar. Y hay un relator de las Naciones Unidas específicamente para personas LGBTI. Entonces, el doctor no me va a dejar mentir, al Estado de Guatemala en reiteradas ocasiones
le llaman evaluaciones periódicas universales. A cada 2 años que las hacen, en reiteradas ocasiones al Estado de Guatemala le han recomendado le han hecho muchas observaciones. Y a raíz de las observaciones puede que en el último censo se tomó la autoidentificación. Antes solo se mencionaba indígena, no indígena. Entonces, esperemos que no llegue el momento de agotar las instancias nacionales. De no haber una respuesta, pues hay otros mecanismos a nivel internacional. Yo creo que muchas de las organizaciones que están pro derechos LGBT forman parte de redes a nivel latinoamericano. O sea, si queremos que algo suene, pues tenemos que hacer ruido, ¿verdad? Únicamente. Gracias. Muchísimas gracias. Dentro de nuestros integrantes de la participación del foro, pues tenemos a miembros o miembros de la Comisión de Educación Integral en Sexualidad del proyecto YOLU. También tenemos al equipo de comunicación y redes sociales y está todo el equipo que trabaja con Noé en las diferentes comisiones y coordinaciones de trabajo. La idea de este proceso es poder informar a todos los equipos de tal manera en que vayamos en una sola línea informativa y poder ampliar lo que está sucediendo con la iniciativa 5049. A raíz de este primer foro vamos a tener un proceso de reuniones en el que Noé y yo nos vamos a sentar a dialogar un poco e invitamos a Marlene a que se pueda unificar para poder representar a su organización. Vamos a abrir una convocatoria a otras organizaciones que trabajan en esta materia y vamos a quedar abiertos a conocer cuáles son sus procesos y cómo vincularnos para poder tener estas acciones que el doctor y todos ustedes nos han recomendado. Posterior a ello, vamos a crear una campaña con el fin de poder tener el proceso informativo de qué es la iniciativa, luego conocer cuáles son los pasos que hemos concretado en esta reunión o en este foro, y por último, pues conocer cuáles son los pasos que lleva la iniciativa actualmente. Queremos unificar procesos, queremos unificar información, mantenemos todos los logos dentro de un solo proceso, entonces esto sí conlleva un poquito de tiempo y les vamos a solicitar un poco de paciencia para poder ver dentro de nuestras diferentes redes sociales las pancartas informativas con todo el tema. Muchas gracias a todos por presentar sus dudas, por presentar sus comentarios. Por cuestión de tiempo debemos de finalizar, pero queden atentos por favor a nuestras redes sociales para poder presentar un segundo foro en el que podamos seguir discutiendo y ampliando los procesos de iniciativa. Dejo un par de minutos a Noé para que se despida y por último las palabras del doctor Alejandro para que se pueda despedir. Gracias. Yo creo que nos vamos a ver el día lunes en la parte 2, como se había planificado sobre este foro. Espero, la verdad, yo estoy muy contento al final del día. Mi objetivo siempre dentro de Divergente es empoderar y hacer crecer de forma cognitiva y profesional y personal a toda la comunidad LGBT, pero conlleva un compromiso. Al final del día es de verdad aceptar los retos sobre ese tipo de acciones que se van a hacer, ya sea a través de redes sociales, incidencia pública, tal vez no ir que no a las 59:40, como lo hicimos anteriormente en el sábado pasado, en informar. Creo que yo lo apuesto más a informar. Informemos, cambiemos ideales, transformemos ideales y seamos agentes multiplicadores de conocimiento. Eso es una de las cosas que siempre trabajo con el equipo mío. Y pues creo que más que agradecido, doctor Alejandro, licenciada Marlene, por el espacio. También a tu persona, Jonathan. Creo que vamos a comenzar a establecer las acciones que vamos a comenzar a realizar. Y pues nos miramos el día lunes, sin falta, a las 9 de la noche, por favor, a esa segunda parte, donde el doctor ya nos trae un análisis un poco más establecido del contexto nacional en el que necesitamos que los compañeros y compañeras pues se empoderen. Gracias. Doctor, por favor, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo solo quisiera decirles que la lucha por la justicia es un deber permanente, ¿verdad? Y la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para todos nosotros. Así que es importante el trabajo de ustedes y los animo a seguir informándose y pensando qué hacer y tomar acciones, ¿verdad? Así que pues espero encontrarlos nuevamente
y poder seguir conversando de este tema. Dejé anotado para quien preguntó el proceso legislativo y demás, traté de hacer un breve esbozo de cómo funciona el Congreso en esta materia y pues en la próxima oportunidad platicamos un poco más en detalle. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Esperamos entonces para el día lunes poder entrar quizá en la plataforma de Meet, que dura un poco más el tiempo de la sesión y no tener que correr un poco. Vamos a hacer el análisis y compartimos la información lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche. Esperamos publicar pronto esta grabación y así todos la puedan ver en nuestras redes sociales. Descansen. Feliz noche. Que descansen. Gracias por sumarse. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, Feliz feliz noche. noche. Buen fin de semana. Feliz noche. Voy a detener la grabación.